Bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar tocando este tema que, bueno, es muy importante para aquellos que invierten a largo plazo, que es cómo detectar y cómo filtrar, cómo hacer el screening para encontrar en el mercado empresas de calidad, ¿sí? Para invertir en valor a largo plazo, en empresas que vayan generando valor a lo largo del tiempo y eso nos asegure, por un lado, altos rendimientos y por el otro, la seguridad o la garantía de que esa empresa va a seguir existiendo en el largo plazo. Lo que tenemos que entender es el concepto de foso defensivo, ¿sí? O moat en inglés, que básicamente hace referencia a los pozos que hacían alrededor de los castillos en la era medieval para protegerse de invasiones. Bueno, llevada la analogía a lo que son las empresas, ¿sí? y las acciones, es aquello que protege a la empresa de la competencia, ¿sí? Eso es lo que le da o lo que se conoce como ventaja competitiva, aquello que tiene esa empresa que no tiene la competencia. Y es eso lo que le permite tener mayor rentabilidad y mayor duración a través del tiempo, ¿sí? ¿Por qué las empresas valen más cuando tienen un foso y cuando tienen ventaja competitiva? Bueno, como ustedes saben, el valor de una empresa es ni más ni menos que su capacidad de generar flujos de caja futuros, o sea, su capacidad de generar dinero en el futuro, ¿sí? Por eso nuestra inversión en el presente tiene que tener en vistas lo que va a generar la empresa en el futuro, no lo que generó hasta ese momento, ¿sí? Bien, entonces ahora imaginemos que hay dos empresas, ¿sí? La empresa A y la empresa B, las dos generan el mismo flujo de caja anual de $10.000, ¿sí? No importa, y las dos tienen el mismo ROIC y el mismo WACC. Bien, ahí vamos a introducir un nuevo concepto, el ROIC, que es el retorno sobre el capital invertido. No vamos a entrar en detalle, pero vamos a decir que es la capacidad que tiene la empresa, la eficiencia que tiene la empresa para generar beneficios a partir de lo que reinvierte, ¿sí? Entendiéndose lo que invierte como la deuda que toma y como el patrimonio propio de la empresa. Entonces, digamos, la empresa toma el dinero del patrimonio y el dinero de la deuda que tomó, lo invierte y qué porcentaje de rendimiento le saca eso. Bueno, obviamente, cuanto mayor rendimiento, mejor, ¿no? Va a generar valor a la empresa. La WACC es el promedio de costo ponderado de capital. No vamos a entrar en detalle. Sí vamos a decir que mientras el ROIC sea superior a la WACC, la empresa está generando valor en el tiempo, ¿sí? Si el ROIC es menor a la WACC, la empresa está perdiendo valor en el tiempo, está achicándose, digamos, por así decirlo. Entonces, bueno, los ROIC elevados siempre hay que buscarlos a la hora de invertir en una empresa. Bueno, acá la empresa A y la empresa B, los dos tienen ROIC elevadísimos, ¿sí? De un 25%. Y si la WACC es de un 5%, podemos decir que el rendimiento, el spread de rendimiento es del 20%, ¿sí? Bueno, imaginemos ahora que esta empresa, la empresa A, tiene un foso, tiene ventaja competitiva que lo protege de la competencia. Entonces, eso va a hacer que la empresa pueda mantener ese ROIC del 25% sostenido a lo largo de muchos años, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esta empresa A generaba $10.000 por año, bien, reinvirtiendo y generando un ROIC del 25%, sería un 20% por sobre la WACC, al otro año va a generar 12.000 de flujo de caja. Al otro año va a generar 14.400 y así va a crecer de manera compuesta más o menos a un 20% anual, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, esto es porque tiene ventaja competitiva y eso hace que pueda mantener la empresa índices de rentabilidad sostenidas en el tiempo, altas y sostenidas, ¿sí? Ahora bien, la empresa B, que en esta foto estática tenía los mismos números que la empresa A, pero la diferencia es que no tiene una ventaja competitiva duradera, no tiene foso, ¿sí? Es una empresa, por ejemplo, que sacó un producto innovador, pero no tiene ventaja competitiva. Entonces, tiene una alta rentabilidad, pero esa alta rentabilidad obviamente siempre atrae a la competencia, ¿sí? Y si no tiene ventaja competitiva, o sea, si ese producto es replicable por la competencia inmediatamente va a tender a replicarlo para comer parte de ese alto rendimiento, ¿sí? Entonces, en el primer año no tenía competencia, sigue generando un ROIC de un 25% y genera 12.000 de flujo de caja, al igual que la empresa A.
Ahora, después del primer año, la competencia empieza a producir el mismo producto, ¿sí? No tiene ventaja competitiva la empresa, por ende, su rentabilidad cae. ¿Por qué? Porque aparece la competencia, obviamente caen las ventas, los márgenes se comprimen y obviamente las rentabilidades caen, ¿sí? Entonces, ahora ya no tiene más un ROIC del 25%, sino de un 15%. Por ende, la empresa ahora empieza a crecer a un 10% anual compuesto, ¿sí? Entonces, ya ahí empieza a generar menos caja que una empresa que tenga foso. Sigue apareciendo más competencia, ¿no? En el tercer y cuarto año. El ROIC cae aún más, ¿sí? La rentabilidad de la empresa cae aún más. Fíjense que ahora ya el ROIC tiene la misma tasa que la WACC, el precio promedio ponderado de capital. Por ende, ya no hay rentabilidad real de la empresa, dejó de crecer. Fíjense que en el cuarto y el quinto año no hay crecimiento del flujo de caja, está neutro, ¿sí? Y a partir del quinto o sexto año, ya la competencia es feroz, hay muchas empresas que hacen el mismo producto, perdió rentabilidad y ahora un ROIC es del 3%, o sea, es inferior al costo promedio ponderado de capital. Entonces, ¿ahí qué pasa? La empresa empieza a generar cada año menos flujo de caja libre que el año anterior, ¿sí? Ya está decreciendo, ¿sí? Entonces, fíjense que durante 8 años, la diferencia que hay entre estas dos empresas, que a priori eran iguales e idénticas con iguales rentabilidades, a los 8 años, una está generando $43.000 por año y la otra 13.000, ¿sí? Una tenía foso y ventajas competitivas, por ende, este ROIC, estas rentabilidades son sostenibles en el tiempo y la empresa crece de manera compuesta, y la otra no tenía ventaja competitiva, apareció la competencia, perdió rentabilidad y la empresa se estanca y a partir de unos años empieza a caer su generación de flujo de caja libre. Entonces, podemos concluir que el foso, o sea, la ventaja competitiva, es sinónimo o es garantía de flujos de caja protegidos de la competencia durante un tiempo prolongado, ¿sí? Y además es sinónimo también de mantener ROICs elevados durante un periodo prolongado, o al revés, los ROICs elevados durante un periodo prolongado son sinónimos de ventaja competitiva, ¿sí? Bueno, acá vemos en esta gráfica, digamos, cómo caen los rendimientos, el ROIC, a lo largo de los años en una empresa que no tiene foso competitivo, ¿sí? Que no tiene foso o ventaja competitiva, que cae de manera abrupta. Empresas que tienen una ventaja competitiva, un foso angosto, ¿sí? Que caen más prolongadamente, y aquellas empresas que tienen un foso amplio, grandes ventajas competitivas, bueno, los ROICs, ¿sí? Los rendimientos a lo largo de los años se mantienen muchísimo más tiempo, ¿sí? Una analogía al respecto sería como comprar un 0 kilómetro, que sabemos que el auto no va a tener problema por muchísimos kilómetros y lo vamos a poder usar durante mucho tiempo sin problemas, y un auto usado que sabemos que, bueno, en el corto plazo vamos a tener problemas, va a empezar a andar mal, lo vamos a tener que guardar en el taller. Bueno, esa sería la diferencia entre una empresa con foso y ventaja competitiva y una empresa sin ninguna ventaja competitiva, ¿sí? Bien, ¿cuál es la ventaja que nos ofrece hacer el screening por foso? O sea, invertir solamente en empresas que tengan ventaja competitiva. Bueno, primero, si nos equivocamos en la valoración y tal vez sobrepagamos una empresa, pero con ventaja competitiva que tenga foso, probablemente a lo largo del tiempo, como esa empresa, como vimos previamente, su rentabilidad, su ROICs, genera que la empresa cada vez valga más, ¿sí? Tal vez en el tiempo podamos recuperar nuestra inversión aun cuando hayamos sobrepagado por la misma, ¿sí? En cambio, si compramos empresas sin foso y sobrepagamos, o sea, nos equivocamos en la valoración y sobrepagamos el precio de esa acción, bueno, probablemente con el tiempo no recuperemos nuestro capital porque esa empresa va a tender o a aplanarse o a perder su valor intrínseco, ¿sí? Por lo cual podemos tener una pérdida permanente de capital, que es lo que nunca queremos tener en el mercado de capitales. Y por otro lado, que esto es importantísimo para el inversor en valor, es la resiliencia, ¿sí? La resiliencia es la capacidad de la empresa para sobreponerse a alguna circunstancia transitoria, ¿sí? Algún problema transitorio de la empresa que pueda llegar a tener, ¿sí? Y esto es importante en el inversor en valor porque, ¿por qué? Porque el inversor en valor es contrarian. Entonces, va a invertir en la empresa cuando tenga algún problema transitorio que genere que su precio esté cotizando por debajo de su valor intrínseco, ¿sí? Entonces, si la empresa tiene foso, tiene ventaja competitiva y tiene la capacidad de generar altas rentabilidades, es mucho más probable que se recupere de problemas transitorios
y vuelva a su valor intrínseco normal o habitual. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online, podés vincularte como nosotros como cliente, sin cargo, sin modificación de comisiones. Seguís operando como lo hacías habitualmente, pero pudiendo acceder a nuestro servicio de asesoría. Si te interesa, puedes escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Y por otro lado, si te sirve el video, si te sirvió la info, por favor, déjale me gusta, compartí, escribí algún comentario, que es así como nos ayudan a nosotros a seguir creciendo y a seguir aportando estas entregas. Vamos a ver el primero de los activos de los FOSOS, el primero de las ventajas competitivas, que son los activos intangibles. Dentro de los activos intangibles hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, las marcas, ¿sí? Que obviamente las marcas tienen un costo de creación y de marketing, de mantenimiento, y se considera solamente que son una ventaja competitiva cuando tienen el poder de fijación de precio, o sea, cobrar una prima por sobre la competencia por el solo hecho de tener la marca, y cuando genera recurrencia de clientes, o sea, que el cliente vuelve a la marca cada vez que tiene que adquirir un servicio o un producto, ¿sí? Ejemplos que no produce esto y que sí son marcas, pero no son ventaja competitiva, por ejemplo, podemos mencionar a las computadoras de escritorio, Hewlett Packard, Lenovo y Dell, donde son marcas reconocidas, pero no por el solo hecho de la marca, el cliente está dispuesto a pagar más que la competencia, ¿sí? Básicamente hay una pelea de precios y básicamente uno cuando va a elegir una computadora se fija más o menos características similares, por ejemplo, entre Dell y Hewlett Packard, y compra la más barata. No es que va a comprar Dell sí o sí por el solo hecho de la marca, ¿sí? Ejemplos que sí tienen poder de fijación de precio y de recurrencia de clientes, podemos mencionar a Nike, una persona que corre con zapatillas Nike, o lo mismo pasa con Adidas, en general recurre y vuelve a comprar zapatillas Nike y está dispuesto a pagar un plus por sobre la competencia por tener esta marca, ¿sí? Ya sea de ropa o de zapatillas. Lo mismo con la aspirina, por ejemplo, de Bayer. Lo mismo con, por ejemplo, el WD-40, que es para aflojar las tuercas y demás. Uno está dispuesto a pagar y va a buscar la marca directamente y no la competencia. Casos extremos de esto, por ejemplo, Louis Vuitton, que, bueno, obviamente es exagerado ahí el poder de fijación de precio que tiene, pero básicamente el cliente de Louis Vuitton está dispuesto a pagar esa prima por el solo hecho de la marca, ¿sí? Las patentes, otro activo intangible que genera ventaja competitiva. Obviamente acá lo que tenemos que tener en cuenta es que obviamente la patente dura un periodo determinado de tiempo y luego se termina. Por eso, a la hora de invertir en una empresa con ventaja competitiva basado en las patentes, tenemos que ver que la empresa tenga un poder de innovación importante y generación diversificada de patentes, ¿sí? Entonces, que al momento de vencerse una patente haya generado otra que mantenga los beneficios y la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Entonces, hay que tener sumo cuidado en invertir en empresas que tienen una sola patente, ¿sí? Porque al vencerse va a perder la ventaja competitiva. Ejemplos de esto, bueno, hay muchas farmacéuticas, como ejemplo el GSK y Pfizer, que tienen una línea de producción de patentes diversificadas y constantes, que al vencerse determinada patente ya están sacando un nuevo medicamento con patentes vigentes. Lo mismo en el sector industrial podemos mencionar a 3M, que innova y genera patentes nuevas año a año. Esto obviamente se explica la ventaja competitiva porque mientras dura la patente, la competencia no puede generar el mismo producto, o sea, tiene prohibido generar el mismo producto o servicio, y por ende la empresa que tiene la patente tiene márgenes más elevados porque puede cobrar una prima sobre el precio, lo que genera una mayor rentabilidad y mayores ROICs, ¿sí? Bueno, pasamos a las licencias. Las licencias son básicamente permisos otorgados, ya sea por entidades gubernamentales, que, bueno, obviamente protegen a la empresa a la que se concesiona esa licencia de la competencia. Foso número 2, costes de sustitución. Bueno, básicamente esto es cuando el costo de pasar de una empresa A la B es mayor que el beneficio de pasar de la empresa A la B, que puede ser costos monetarios o costos de entrenamiento o costos de integración. Esto, por ejemplo, en una empresa que se maneja con un sistema de datos, bueno, obviamente tiene un costo monetario pasarse a otro sistema de datos. Además, tendría un sistema nuevo de entrenamiento al personal y, bueno, eso obviamente es costoso, ¿sí? Entonces, cuando una empresa logra estas ventajas competitivas, bueno, tiene foso.
ejemplos de esto es, por ejemplo, el Microsoft Office. O sea, el Microsoft Office, obviamente, ir a la competencia incluiría un costo de entrenamiento que, bueno, tal vez uno no está dispuesto a pagar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, los arquitectos que usan el AutoCAD, ¿sí? Todos usan el AutoCAD. Obviamente, utilizar otro programa sería otra vez reentrenarse en un nuevo programa, aun cuando ese programa y ese software sea mejor que el anterior, ¿sí? Bueno, después también lo podemos ver en las redes sociales, por ejemplo, en el Meta, en Facebook, Instagram, donde hay un costo de integración, ¿sí? Nosotros ahí estamos integrados con respecto al sistema, a las fotos que tenemos y demás, y sustituirlo por otra red social incluiría perder todas esas fotos, esas historias, todo lo que hemos publicado durante estos años. Bueno, ese es el costo de sustitución y es un foso. Bueno, lo mismo que Apple, ¿sí? Pasar de un sistema operativo al otro incluye un costo, ¿sí? Un costo, digamos, de lo que es la integración, incluso en entrenamiento, utilizar otro sistema operativo y demás. Eso es un costo de sustitución, eso es una ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, cuando una empresa tiene este costo de sustitución, esta ventaja competitiva, puede cobrar una prima con respecto a sus competidores, ¿sí? Foso número 3, efecto de red. Bueno, este es un foso muy poderoso, ¿sí? Básicamente, esto habla de que el valor de la empresa incrementa cuanto más usuarios tenga la empresa, ¿sí? Por ejemplo, acá el ejemplo básico es el de las tarjetas de crédito. Imagínense Visa, ¿sí? Cuanto más aceptada sea Visa en la red, ¿sí? Cuanto más comercios tenga y más clientes tenga, la empresa genera más valor, o sea, es más valiosa. Y a su vez, genera que más clientes se sumen a su red, ¿sí? Obviamente, nadie iría a una tarjeta de crédito o tendría una tarjeta de crédito que no es aceptada en ningún comercio, ¿sí? Eso no tendría ningún sentido. Otro ejemplo de esto es, bueno, por ejemplo, el Office de Microsoft, ¿sí? Todos usan Microsoft Office, por ende, básicamente nadie usaría ningún otro programa porque todos usan Office, ¿sí? Lo mismo con Windows, que se comió a Linux en su momento, lo mismo que WhatsApp. Todos usan WhatsApp, bueno, yo uso WhatsApp. No tendría sentido utilizar otro mensajería de texto cuando no me puedo escribir con nadie, ¿sí? Lo mismo YouTube, ¿sí? Si uno va a hacer un video, bueno, lo va a subir a YouTube, porque todos van a esa plataforma. Ese es el efecto red. Lo mismo Mercado Libre, ¿sí? Si uno va a publicar algo para vender, bueno, Mercado Libre tiene un efecto de red gigante, ¿sí? Por lo cual tiene llegada a muchísimos más clientes. Eso le da valor a la empresa. Foso, cuarto foso, ventaja de coste, ¿sí? Bueno, esto tiene mucha importancia en aquellas empresas que se dedican a vender productos indiferenciados, ¿sí? Donde el precio es determinante, ¿sí? Y acá hay que tener en cuenta que la ventaja de coste no debe ser replicable por la competencia, ¿sí? ¿A qué me refiero en esto? Si yo tengo una empresa que fabrico pantalones, ¿sí? Y voy a disminuirme, voy a ser más eficiente mandando la producción, o sea, que fabriquen los pantalones en China. Bueno, esto es replicable por la competencia, ¿sí? En principio sí, voy a lograr menores costes, aumentar los márgenes y tener un rendimiento mayor, pero rápidamente la competencia que va a decir, che, mandemos a hacer los pantalones a China igual que la otra empresa. Lo va a mandar a China y ahí ya se perdió la ventaja competitiva. O sea, no es una ventaja competitiva duradera, ¿sí? Entonces, la ventaja de coste no debe ser replicable por la competencia. Una de estas se puede hablar de la localización. Por ejemplo, el ejemplo de una cementera. Si una cementera va a tener un área de cobertura donde va a tener una ventaja competitiva de coste. ¿Por qué? Por el transporte. Si hay una cementera en un radio de 200 kilómetros y otra que está a 500 kilómetros, esa cementera que está a 500 kilómetros obviamente no va a poder vender el producto en nuestra zona al mismo precio, porque va a tener un costo de transporte muy elevado. Entonces, eso es una ventaja competitiva de localización. Después el activo único. Ejemplo de esto es, por ejemplo, algún recurso natural. Por ejemplo, en Brasil el eucalipto, el árbol de eucalipto madura en 7 años, a diferencia de en climas templados que crece entre 10 y 20 años. Por eso, la mayor productora de celulosa de eucalipto del mundo está en Brasil, que es Suzano Sociedad Anónima, ¿sí? Bueno, eso es una ventaja competitiva dada por el medio ambiente, ¿sí? Es un activo único y no es replicable por la competencia. Bueno, y lo más importante en esta ventaja de coste es la escala, ¿sí? Que esto no tiene que ver
digamos, la escala nominal, digamos, que tenga la empresa, sino en relación a sus competidores. O sea, cuando una empresa tiene una escala mucho mayor que sus competidores, puede tener una ventaja competitiva de coste. Que ahora, para ver de manera gráfica lo que es la ventaja de coste en la escala, imaginemos dos empresas que están en el mismo sector, pero una vende muchísimo menos que la otra. Una vende 10 veces más que la otra. Bueno, en esta de que vende $10.000, imaginemos que los costos variables básicamente es los costos que nosotros pagamos por lo que vendemos o por las materias primas. ¿Sí? Imaginemos que nosotros vendemos herramientas. Bueno, los costos variables es lo que nosotros le pagamos a la fábrica de herramientas, ¿no? Que básicamente acá serían un 60% de las ventas. Por ende, de beneficio bruto o de margen bruto sería el 40%. Los costos fijos, para que ustedes se den una idea, son todos los gastos administrativos, de sueldos, de alquileres y demás, ¿sí? Que eso sí es fijo, independientemente de las ventas que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos $2.000 de gastos fijos, ¿sí? O sea, el 20% de las ventas, por ende, de beneficio operativo nos van a quedar, de beneficio operativo, $2.000, ¿sí? O sea, tenemos un margen operativo del 20% con respecto a las ventas. Ahora, imaginemos la empresa B, que vende por $100.000, o sea, 10 veces más que la empresa A, los costos variables también son del 60%, al igual que la empresa A, pero la diferencia va a estar en los costos fijos. Los costos fijos son idénticos a la de la empresa A. ¿Por qué? Porque tienen el mismo local, con los mismos metros cuadrados, con la misma cantidad de empleados, pero venden muchísimo más, o sea, la escala es mucho mayor. Entonces, estos costos fijos se reparten o se diluyen mucho más entre las ventas totales. Entonces, si tenemos el beneficio bruto, dijimos, del 40%, al igual que esta empresa, pero los costos fijos son solamente de 2.000. Por ende, el beneficio operativo es de 38.000. O sea, el margen operativo de esta empresa es del 38% con respecto a ventas. Y la de la empresa A era de tan solo el 20% con respecto a ventas. Ahí está la ventaja de costes en la escala. Por eso, empresas como Walmart o Home Depot, que, bueno, obviamente tienen una ventaja de coste con respecto a los pequeños locales, pueden tener márgenes superiores con respecto a estos. Lo mismo con el consumo defensivo, Unilever, Procter & Gamble o Coca-Cola mismo, OneBev, ¿sí? Lo mismo con las empresas que se dedican al transporte de paquetería, ¿sí? Como por ejemplo FedEx, ¿sí? No o sea, ustedes imaginen, es lo mismo transportar un avión con un paquete que con 100 millones de paquetes. O sea, el coste que tiene es el mismo, pero los márgenes van aumentando a medida de cuanto más paquetes nosotros transportemos, ¿sí? Esa es la ventaja de costes de la escala. Un cuadro sinóptico de cuál es la estrategia de screening o filtración para seleccionar empresas excelentes, ¿sí? El objetivo, obviamente, es la inversión a largo plazo y tratar de invertir en empresas con ventaja competitiva, que tengan fosos y a precios con margen de seguridad, ¿sí? ¿Por qué buscamos entonces empresas con fosos? Porque sabemos que a lo largo de los años va a aumentar su valor intrínseco y va a generar crecimiento compuesto de nuestra inversión, ¿sí? Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es buscar empresas que tengan rendimientos elevados, ¿sí? En este caso nosotros explicamos lo que era el rendimiento sobre el capital invertido o ROIC, ¿sí? Que eso no implica que tenga ventaja competitiva. Sí, las empresas que tienen ventaja competitiva tienen ROICs elevados, pero los ROICs elevados no quieren decir que sí o sí tengan ventaja competitiva. Entonces, primero seleccionamos empresas con ROICs elevados. Bien, entonces, en el primer paso, que sería filtrar las empresas por la rentabilidad que tienen, por esos ROIC elevados y sostenidos que queremos buscar primeramente en las empresas, ¿sí? Bueno, podemos ir a cualquier página que tenga un screener, ¿sí? En este caso les traje a stockanalysis.com. Bueno, acá pueden ir a Stocks, van a ir a Stock Screener y acá van a agregar filtros, ¿sí? Entre los filtros que pueden poner hay muchísimos, pero vamos a buscar básicamente el retorno sobre el capital invertido, ¿sí? Acá van a haber dos, ¿sí? Obviamente buscamos el promedio de los 5 años, ¿sí? O sea, que tengan un ROIC que nosotros le vamos a determinar en promedio los 5 años, ¿sí? Bueno, ya pusimos el filtro y acá vamos a poner ROIC en promedio de los últimos 5 años, por ejemplo, le vamos a exigir que sea mayor a 20, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una lista de todas las empresas que tienen un ROIC promedio de los últimos 5 años mayor a 20, ¿sí? Bueno, de acá nosotros podemos empezar a pesquisar primeramente empresas que resulten interesantes
Y ya el segundo paso sería evidenciar si ese ROIC elevado y sostenido durante 5 años se acompaña o no de ventajas competitivas, ¿sí? Que tengan algún activo intangible como las marcas, patentes o licencias, que tengan altos costes de sustitución, que tengan efecto red o que tengan alguna ventaja competitiva de bajo coste como podría ser de escala, ¿sí? Ahora, si cumple alguno de esos parámetros, o sea, tiene rendimientos elevados y tiene ventaja competitiva, pasa nuestro control de calidad. Bueno, ahí ya tenemos una empresa excelente, evaluamos y dijimos que esta empresa es excelente, y ahora el segundo paso sería hacer una valoración adecuada y esperar que esté cotizando con un margen de seguridad adecuado, ¿sí? Que el precio de compra nos ofrezca estar comprando a esta compañía excelente por debajo de su valor intrínseco. Y ahí sería recién el momento de invertir. Ese es el screening que debemos hacer a la hora de buscar empresas de calidad. Bueno, les dejo esto para finalizar. Las fuentes son 2 libros de Pat Dorsey, El pequeño libro que genera riqueza, y Las 5 reglas para invertir en acciones con éxito. 2 excelentes libros que se los recomiendo. Y bueno, como siempre, si les gustó el contenido, dejen algún like, dejen algún comentario, compartan, que es así como nos ayudan a nosotros a seguir trayendo este tipo de contenido.